Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes en América, muy buenas noches en Europa. Muchísimas gracias por acudir a esta última sesión de los Hot Topics en nutrición pediátrica del 2021. Gracias a todos ustedes por mantenerse viendo estas sesiones. Consideramos que ha sido un total éxito. Hemos tenido una gran cantidad de asistentes, tanto de forma en vivo cuando se transmiten estas sesiones, pero sobre todo cuando van a la parte de e-learning en nuestra página de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Antes de continuar, me gustaría presentarles al doctor Reinaldo Pierre, que nos acompaña como presidente de nuestra asociación. También el doctor Mauro Fisberg, que en esta ocasión va a ser el que va a fungir como moderador de esta sesión de trastornos de alimentación de glusión, quien se encargará de coordinar todo el cuerpo de la sesión. Permítanme presentarles al doctor Mauro Fisberg, conocido ampliamente por todos nosotros. Es pediatra y nutriólogo. Él es coordinador del Centro de Excelencia en Nutrición y Dificultades Alimentarias, SENDA, del Instituto Pensi Fundación José Luis Setúbal Zavara, Hospital Infantil. Es profesor asociado, doctor del sector de medicina del adolescente del Departamento de Pediatría de la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de Sao Paulo. Es investigador principal del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, ELANS, y del Estudio Brasileño de Nutrición y Salud, EVANS. Es miembro titular del Departamento de Nutrología de la Sociedad Brasileña de Pediatría, coordinador del Grupo de Trabajo de Dificultades Alimentarias de nuestra sociedad y es director de Nutrociencia Consultoría Nutrológica. Muchísimas gracias, doctor Mauro Fisberg. Dejamos en sus manos la conducción de esta última sesión. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Reinaldo. Y una tarde excelente a todos. Una buena noche al grupo de España y a los que van a ver por la pregrabado. Yo quería decirles que es un honor poder participar de ese evento, especialmente poder presentar a un profesor eminente como el doctor Carlos Ruiz, que yo creo que muchos de ustedes ya conocen. Carlos es médico adjunto y de la Unidad de Motilidad, Disfagia y Trastornos Funcionales Pediátricos, la UNDIFPE, del Servicio de Gastroenterología, Nutrología y Hepatología Pediátrica del Hospital San Juan de Dios, Barcelona, España. Carlos entonces va a hacer su presentación. Yo les pediría que durante la presentación de Carlos hagan preguntas y vamos a intentar contestar el máximo posible y vamos a tratar de compartir la opinión de todos y especialmente tenemos tiempo para tener algunas dudas importantes en relación al tema. Carlos, el podio es tuyo. Voy a empezar cuando quieras. Muchísimas gracias, Carlos. Me habilitan para compartir pantalla ahora. Bien. Buenas tardes a todos. Primero que todo, para mí la verdad que es un honor, es un privilegio estar presente. Agradezco a los organizadores de este curso, especialmente a Rodrigo y a Liliana, por permitirme desarrollar esta ponencia. La verdad que es un privilegio para mí formar parte de esta magnífica jornada que se ha realizado en estas últimas semanas y que tiene su culminación el día de hoy. La verdad que muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Liliana. Por otra parte, también tengo que decir que es un verdadero honor desarrollar el tema de dificultad de la alimentación de inclusión con la moderación del doctor Mauro Fisberg. Como todos sabemos, el doctor Mauro Fisberg, de las personas con mayor conocimiento y experiencia en este campo. Por lo tanto, para mí, por un lado, es un reto y por otro lado también es un honor poder realizar esta ponencia en su presencia. Y hablando de retos, el reto que tenemos hoy
será el reto que nos encontramos frecuentemente en el día a día en nuestras consultas. Tratar de abordar un tema bastante frecuente como son las dificultades de la alimentación y de ilusión en edad pediátrica, especialmente en los primeros años de vida. Decimos que es un reto porque la verdad abordar estas situaciones siempre se nos puede tornar un poco bastante compleja por todo lo que implica el entorno, por todo lo que implica las verdaderas quejas principales de estas situaciones. Lo primero que nos vamos a encontrar en esta visita van a ser angustia, desesperación por parte de padres que están muy preocupados porque su hijo no quiere comer, porque han hecho de todo por intentar aumentar la ingesta, por intentar a ver si mejoran ese apetito y no logran obtenerlo. Por lo tanto, llegan a nuestras consultas a pedirnos una solución o pedirnos una explicación de lo que pueda estar pasando. Y ese es el reto que nosotros tenemos de identificar el problema existente en ese problema y transmitir o informar por medio de un abordaje lo más adecuado posible para poder darle solución a esos padres que llegan preocupados a consultarnos. ¿Por qué la preocupación es muy significativa y primordial relacionada con la alimentación? Como todos sabemos, la alimentación es, aparte de ser un acto básico dentro de cada uno de los niños, también es parte de la vida sociable y dentro de los momentos de compartición entre el núcleo familiar. Por lo tanto, el alimentarse o el alimentar bien a un niño, generalmente los padres lo asocian a bienestar, a salud. Por lo tanto, cualquier alteración que nos vaya a afectar la alimentación o creemos de que nos está afectando la alimentación de nuestros hijos, vamos a creer de que tenemos un problema. Y la línea entre la alimentación adecuada a una alimentación adecuada suele ser bastante estrecha desde el punto de vista de la visión de cada persona o de la visión de cada núcleo familiar, donde influyen algunos factores sociales principalmente, algunos factores relacionados a la percepción de este núcleo familiar o de la persona encargada de alimentar al niño, y por otro lado, factores culturales que, como sabemos, que van a influir mucho a la hora de realizar o ofrecer una alimentación de forma individualizada. ¿Qué pasa? Si nos vamos al otro extremo, generalmente en nuestra sociedad, cuando vemos la imagen de un niño con ligero sobrepeso, generalmente esto se asocia a bienestar, a salud, a un niño sano y fuerte. Y por otro lado, se suele utilizar como indicador del buen hacer de los padres, de un buen control de su alimentación por los padres y considerado los padres dentro de los mejores. Muchas veces esta percepción que tenemos en este extremo del Estado Nacional también la podemos encontrar en el otro extremo a la hora de relacionarlo con las dificultades de la alimentación, solo que aquí va a incluir todo el entorno, el núcleo madre-hijo o padres e hijo, y la confrontación o el placer que pudieran tener y generar estas diversas dificultades de alimentación que iremos abordando a lo largo de la charla. Dentro del desarrollo de la alimentación existen una serie de facetas que todos los que estamos involucrados en la evaluación de niños debemos de tener siempre presente. Como siempre partimos de la normalidad para tratar de identificar algunos factores que se nos está saliendo fuera de lo habitual o de lo que creemos que va siendo acorde al crecimiento y desarrollo de cada niño. La alimentación no suele ofrecer, no solo dar de comer, no solo es cumplir los diferentes tiempos de comida o las diferentes cantidades de comida, sino dentro de la alimentación influye una serie de facetas dentro de la adquisición de las habilidades o las herramientas necesarias para poder realizar la actividad de alimentación, en este caso el desarrollo psicomotor y el desarrollo sensorial, que son fundamentales a la hora de detectar las habilidades acordes del niño para realizar esa actividad tan esencial que consideramos todos. Y esto agregado a una alimentación adecuada, basada en recomendaciones, guías y estandarizadas según la región y la población, nos va a ofrecer el beneficio de poder ejecutar una actividad de alimentación lo más adecuada acorde para la edad. Pero eso es lo que habitualmente nosotros intentamos abordar
cuando valoramos estas situaciones. Y algunas veces olvidamos un último ítem y que es muy importante igual que el resto. La actitud de los padres ante la actividad de la alimentación. ¿Cuál es la actitud que tienen los padres cuando ofrecen alimentación a sus hijos? Si es la acorde, o no solo enfocarnos si el niño está haciendo lo adecuado para mejorar su actitud para la alimentación o su hábito para la alimentación, sino también evaluar si los padres están teniendo la actitud adecuada. Cualquiera de estas facetas que se llegan a alterar en algún momento del crecimiento o del desarrollo nos puede generar una dificultad de la alimentación de deglución. ¿Qué tan frecuente es esta alimentación, estas dificultades de la alimentación de la deglución? En general, se habla que en torno a un 25 a un 50% aproximadamente, según revisiones de padres, manifiestan que sus hijos tienen algún grado de dificultad de alimentación. Que si bien es cierto, en la mayoría de los casos, esta dificultad de alimentación manifestada suelen ser percepciones de los propios padres, algunas suelen ser leves o transitorias y en un menor porcentaje, pero el cual no deberíamos de quitarle mérito, alrededor de un 3%, pueden desencadenar un problema mayor como son los desórdenes de la alimentación. En general, estas dificultades de la alimentación suelen ser más frecuentes o más vulnerables en algunas etapas relacionadas con la evolución de la alimentación a lo largo de la edad pediátrica. Una de las más vulnerables es relacionada con la introducción de la alimentación complementaria, principalmente con la introducción o el inicio del uso de la cuchara. Otra etapa vulnerable es la transición del alimento blando hacia el alimento sólido. Y en un menor grado, pero también no menos importante, le dan cuando los niños adquieren una mayor autonomía. Esta mayor autonomía le permite tener mayor libertad de decidir cuándo y cómo comer. Son etapas que es muy importante tenerlas presentes porque son las muy vulnerables a la hora de realizar un abordaje de niños con dificultades de la alimentación. ¿Qué pasa en nuestra consulta en el día a día? Si bien es cierto, es un tema bastante frecuente y en la mayoría de los casos son temas que probablemente el gran porcentaje no se asocian a complicaciones y eso la mayoría de nosotros que miramos este tipo de niños en la consulta sabemos de entrada o ya al menos creemos saber de que probablemente no vamos a encontrar ningún problema. Pero, ¿qué es lo complicado? ¿Cuál es el reto de esto? Es cómo formular, cómo identificar ese problema, cómo formular ese problema, cómo buscar una solución y cómo transmitirle esa información a la familia para intentar resolverle ese problema por el cual ha acudido a nuestras consultas. ¿Por qué un verdadero reto? Porque a lo largo de los años se han utilizado diversas terminologías o definiciones tratando de describir las diferentes entidades dentro de las dificultades de la alimentación. Muchas de estas definiciones suelen usarse para una misma situación. De ahí que muchas veces a nosotros mismos nos tienden a confundir y por lo tanto no nos permiten realizar un análisis adecuado y por lo tanto una solución adecuada para el problema que nos acuden en la consulta del día a día. Ante todas estas definiciones es muy importante al menos tener algunas que son bastante fundamentales que nosotros tenemos que tratar de identificar y por lo menos tenerlas presentes. Primero el término que nos compete, dificultades de alimentación. ¿Qué nos engloba esta definición? Es cualquier alteración o cualquier dificultad o cualquier anormalidad que nosotros consideremos que puede estar involucrada o tiene riesgo de afectar a la alimentación del peque por algún motivo. Puede ser que simplemente sea un problema percibido por la familia, pero también tenemos que tener en cuenta que en algunos casos puede ser un problema mayor. Dentro de las dificultades de la alimentación existen varias entidades, como veremos más adelante. Uno de ellos es la neofobia, que hay que tener presente para tratar de identificar este grupo de niños, que más que todo es el grupo de niños en el cual rechaza la ingesta de algún alimento nuevo que hemos querido reintroducir o un alimento que para él hasta ese momento es desconocido y que probablemente no hemos realizado las exposiciones adecuadas para lograr esa aceptación. Entonces, el grupo de niños que más o menos se catalogan como la neofobia. De ahí tenemos el otro grupo de niños conocidos como los pick and eaters,
los cuales, según la literatura revisada, son también llamados los niños quisquillosos, o algunos le llaman los niños caprichosos, que habitualmente son también problemas transitorios, igual que la neofobia. Por lo tanto, son problemas de significancia leve, pero es muy importante tenerlos presentes a la hora de abordar los niños con dificultad de alimentación. Por último, tenemos el trastorno de la conducta alimentaria, que es muy utilizado, es un término utilizado para abarcar la mayoría de las situaciones, y en general tenemos que ser conscientes que también se limita a un grupo. Si bien se limita a un grupo que no tiene una alimentación adecuada para la edad, pero son ese grupo de niños que, por un lado, esta limitación de la ingesta me está provocando ya complicaciones, o me está provocando consecuencias. En este caso, estas consecuencias pueden ser nutricionales o pueden ser en el ámbito socioemocional. Generalmente suele ser perfilada a los niños menores de 6 meses, y algunos la catalogan como los niños con ARFI, como veremos más adelante. Aparte de la terminología o las definiciones muy variables que pueden existir, también se han venido realizando modificaciones en cuanto a las clasificaciones de lo que son las dificultades y los desórdenes de la alimentación. Allá desde la primera, que se postuló en 1994, en la 4ª edición del Manual de Diagnóstico y Estadística, el cual empezó a definir estos problemas como un trastorno alimentario del lactante y del niño, y a partir de ahí se han empezado a postular diferentes clasificaciones, tratando, básicamente, enfocando estos desórdenes alimentarios con un enfoque psicológico-psiquiátrico. Y algunas de ellas, como la de Kersner, ha tratado de englobar todas estas clasificaciones que se han venido postulando y hacerlo de un modo más práctico, que probablemente es el que se asemeja un poco a lo que nosotros nos encontramos en la consulta del día a día, que es catalogarla como una dificultad de alimentación y definirla en 3 grandes grupos: los niños con apetito limitado, ingesta muy selectiva, y los niños con miedo a comer. Recientemente también se ha descrito una guía consenso relacionada con los desórdenes de alimentación en pediatría. En sí también es una clasificación ahora mismo bastante utilizada, pero tenemos que tener en cuenta que, al igual que la definición de trastorno de la conducta alimentaria, si bien cataloga cualquier deficiencia o cualquier alteración que provoque una ingesta no apropiada para la edad, pero que también debería ser asociada a una complicación, a una consecuencia producto de esa ingesta disminuida. Y en este caso, esa consecuencia puede ser médica, nutricional, una alteración en habilidades de la alimentación, ya sea motoras, sensoriales, y una alteración a nivel psicosocial. En esta clasificación van un poco más allá porque también delimitan tiempo. En general, estas manifestaciones deben estar presentes al menos durante 2 semanas, y aquellas que duran más de 3 meses son consideradas como afectaciones crónicas. En este contexto, si bien hay una gran variabilidad de clasificaciones, por lo menos dentro de lo personal, y viendo un poquito las diferentes clasificaciones, considero que la clasificación de Kersner es la que se asemeja un poco a lo que nosotros vemos en el día a día, a lo que nos enfrentamos cada día cuando tenemos esta situación de dificultades de la alimentación. ¿Por qué? Porque, por un lado, enfoca el problema perfilado en el niño, pero por otro lado también intenta dar un enfoque a la situación, cómo lo viven los padres y los cuidadores. Esto permite tener un abordaje, aparte de su practicidad, bastante integral y completo. Por lo tanto, en base a esta clasificación, intentaremos abordarla, y será más o menos el desarrollo de nuestra charla. Dentro de las primeras, de la clasificación de la dificultad de alimentación que propone el grupo de Kersner en base al enfoque o al perfil del niño, los clasifica en 3 grandes grupos: los niños que tienen poco apetito, los niños que tienen ingesta selectiva y los niños que tienen miedo a comer. También, por otro lado, clasifican a los padres y los cuidadores, que es muy importante conocer el estilo de alimentación de los padres, o cuál es la actitud que tienen los padres a la hora de afrontar el problema que consideran que está presente. Si son padres responsables, si son padres controladores o autoritarios, si son padres permisivos o son padres considerados negligentes.
En el caso de la clasificación o el perfil para niños, el grupo de niños que catalogamos como poco apetito, existen 3 subtipos. Los considerados que probablemente solo se trate de una falsa percepción de los padres, de ese poco apetito que probablemente no existe, los niños activos, pero que tienen un apetito limitado, los niños apáticos o retraídos, y aquel grupo de niños que tiene una disminución de la ingesta secundario a una causa orgánica. En base a la primera categoría, los niños que tienen poco apetito, en el subtipo, ¿cuándo vamos a considerar que se trata de una falsa percepción de los padres? En general, es la situación en la cual, por un lado, son padres que están muy preocupados, muy angustiados, manifestando el problema en relación a la ingesta de su hijo, pero a la hora de la evaluación completa de nuestra consulta, identificamos que realizan una ingesta adecuada, tanto energética, de macro y micronutrientes, para la edad. A la hora de la elaboración nutricional observamos que son niños que tienen un buen estado ponderoestatural y que por lo tanto no identificamos ningún otro signo de alarma. Entonces, en este momento, en este contexto, en esta situación, son los que pues, deberíamos de considerar de que probablemente ese problema que tenemos en ese momento se debe a una falsa percepción de los padres. Y es lo que nosotros deberíamos de transmitir como solución para su problema, intentar tranquilizarle y hacerle ver la situación de normalidad y de alguna manera enfocar hacia la tranquilidad, hacia la seguridad y la confianza y por lo tanto reforzar los hábitos de alimentación. El otro grupo de niños dentro de los niños con poco apetito son los niños activos, pero que tienen un apetito limitado. Estos son el típico niño que al llegar a una determinada edad son niños activos que se preocupan más por jugar, por otras actividades y menos por comer. No, en general son niños que a la hora de comer, por estar preocupados por otras actividades, comen rápido, tienen prisa en comer, picotean nada más, generalmente lo necesario para sentirse con una saciedad que le permita seguir llevando sus actividades, pero a la hora de nosotros analizar o hacer una evaluación en cuanto a la ingesta, comprobamos que estos niños tienen una ingesta también acorde para la edad, simple y sencillamente que son niños que no manifiestan el apetito como habitualmente lo hace el resto. Es cierto que en función del tiempo de evolución podría tener riesgo de en algún momento realizar un retraso ponderal. De ahí la importancia de identificar que se trata de este grupo de niños, informar a la familia y intentar ofrecer las consejerías necesarias para intentar tranquilizar y, por un lado, detectar signos de alarma. ¿Qué pasa? Que estos niños se ha visto que algunas veces pueden llegar o provocar conflictos en el binomio padres e hijos y muchas veces, o perdón, pocas veces puede generar un desorden de alimentación si no identificamos que se trata de este perfil y damos la consejería adecuada. En general, se habla que estos niños lo que repercute mucho en este perfil es que no está establecido el proceso de hambre-saciedad. Y son los niños que generalmente van picoteando a lo largo del día, por lo tanto no llegan a tener esa fase de hambre que le permite realizar una ingesta completa, que es el hándicap donde nosotros tenemos que incidir para intentar darle solución a ese perfil de grupo de niños. Por otro lado, tenemos los niños apáticos o retraídos. En general, este grupo de niños son los que verdaderamente no tienen ningún interés ni por comer, ni por el entorno que está durante la actividad de la alimentación. Generalmente son niños que no realizan ningún contacto visual con los padres o con la persona que le está dando de comer. En muchos casos se ha visto que se asocia a padres también con problemas de comportamiento, especialmente padres depresivos, que esto exacerba más este problema. Y esta misma apatía o depresión del niño nos lleva a una hiporexia y por lo tanto se inicia o se desencadena un círculo vicioso que lo que provoca es una exacerbación de esta dificultad de la alimentación o este desorden de la alimentación que en la mayoría de los casos puede tener repercusiones nutricionales significativas. Por lo tanto, necesitan una intervención precoz. Muchas veces necesitan la intervención de un personal
entrenado en alimentación en este grupo de edad que sirva como modelo. Uno, para fomentar la estimulación del niño y dos, que sirva como modelo para los padres. Muchas veces en este grupo de niños precisa la intervención de lo que es este trabajo social por toda la problemática que implica dentro de la familia. Por último, tenemos los niños con poco apetito secundario a un desorden o una causa orgánica, secundario a una enfermedad que puede estar presente en ese momento o puede haber resuelto recientemente y que ahora mismo estamos en una fase de resolución, en la fase de disminución del apetito secundario de la enfermedad o, como les decía, que estemos en este momento con una enfermedad que me limita la ingesta, ya sea cardiorrespiratoria, los pacientes neurológicos, que desde el punto de vista funcional no puedo llevar una ingesta adecuada o desde el punto de vista de la complejidad de mi enfermedad me provoca desinterés por el comer, que generalmente en función de la evolución de la enfermedad también va a ser la evolución o la recuperación de esa ingesta. La segunda categoría que nos propone Kerzner es el grupo de niños con ingesta selectiva. Dentro de este grupo de niños también hay un grupo que podría considerarse o estaría dentro de la percepción de los padres y la selectividad de sus hijos. Son niños en el cual los padres manifiestan de que no comen verdura, no comen fruta, o cuando intento reintroducírsela, me la rechaza. En general, son las que frecuentemente se confunden con el término de neofobia. ¿Qué pasa? Son el niño que intento progresar con la alimentación, intento ofrecer un alimento nuevo y me lo rechaza o no me lo quiere aceptar. Pero muchas veces es porque no he tenido una exposición adecuada en cuanto a la frecuencia antes de catalogarlo como un rechazo. Frecuentemente se inicia a presentar al final del primer año de vida, pero el grupo o la edad más frecuente donde se presenta entre los 18 y los 24 meses aproximadamente. Se ha visto de que es menos frecuente en pacientes alimentados con lactancia materna, asociado por la diversidad de la dieta que pueda tener la madre durante la lactancia materna y la predisposición o la mejoría en adquisición precoz y también mejor desarrollada de los factores sensoriales a la hora de la alimentación complementaria. En general son niños que no tienen ninguna repercusión nutricional o al menos el riesgo es mínimo. Suele ser transitorio y generalmente lo que requieren es realizar las exposiciones repetidas adecuadas y acordes para cada alimento o para cada grupo de alimentos. Suelen tener una resolución espontánea. Por otro lado tenemos el niño con selectividad leve, que es el conocido como pique eater o el niño quisquilloso. En general, si de forma global son niños que consumen menos alimentos en comparación a otros niños de la misma edad. Tienen menos variedad principalmente, pero a la hora de hacer una evaluación a nivel de registro dietético, logramos comprobar que el aporte de macros y micronutrientes suele ser bastante acorde para la edad. Simple y sencillamente esto no lo logran por medio de una cobertura global, sino que hay cierta disminución en cuanto a la variedad de alimentos. Estos niños en general y muchas veces es lo que están expuestos a la práctica de exposición repetida y miramos que no hay una mejoría con esto. Entonces son los catalogados como pique y son lo que permite diferenciar del grupo anterior. Los niños dentro del grupo de la percepción o falsa percepción de los padres o el grupo catalogado como la neofobia. En general se ha visto que estos niños con selectividad leve a largo plazo en función del confrontamiento o el conflicto que puede existir dentro del binomio madre-hijo cuando se encuentran en esta situación de rechazo de un alimento o de un grupo de alimentos puede conllevar a problemas de comportamiento, especialmente ansiedad y depresión cuando logramos o cuando intentamos forzar principalmente, como veremos más adelante. En general, no suelen tener ningún compromiso nutricional. Muy importante, si bien los niños selectivos leves en su mayoría de los casos pueden catalogarse como pique eater y podría
dentro de ese perfil de paciente, es importante diferenciarlo de lo ARFI, porque no es lo mismo y muchas veces se confunden este tipo de selectividad con los niños que tienen las actitudes restrictivas y de evitación de alimentos o grupos de alimentos que son más asociados a un problema psiquiátrico. También tenemos dentro de este grupo los niños con alta selectividad. Este grupo de niños es muy importante intentar identificarlos por las repercusiones que pueda tener si no lo hacemos de forma precoz. Son niños que tienen un perfil de ingesta muy restringida, aproximadamente de 10 a 15 alimentos. En general, según la clasificación o según el abordaje que le demos, también son conocidos como aversión alimentaria sensorial. Son niños que no rechazan alimento, grupo de alimentos, en función de las propiedades de estos mismos alimentos. Las propiedades pueden ser el color, pueden ser la textura, pueden ser el olor, la temperatura o la apariencia. En función del tipo de problemas de selectividad, la prolongación que tenga este cuadro, en algún momento nos puede llegar a derivar una alteración a nivel oromotor y, por lo tanto, exacerbar el problema. Este grado de selectividad es muy frecuente en los pacientes con astigmas. Es más, se conoce el prototipo de alimentación selectiva, porque la mayoría, el 90% de estos pacientes, suelen tener algún grado de selectividad a un alimento o a un grupo de alimentos. Habitualmente, estos niños podemos encontrar otras afectaciones sensoriales aparte de las alimentarias. Generalmente pueden tener problemas sensoriales a ruidos muy intensos, a luces muy brillantes o alteraciones sensoriales a nivel de la piel. Por el grado de restricción que presentan, generalmente o con frecuencia están en riesgo de tener deficiencias de micronutrientes. Por lo tanto, en este grupo de niños es muy importante tener cuidado, o por lo menos cuando abordamos un niño con dificultad de alimentación tenemos que tener presente que nos podemos encontrar con este perfil de niño y si no lo identificamos de un abordaje precoz, nos puede generar un mayor desorden de la alimentación y por lo tanto las complicaciones pertinentes que podían presentar. Por último, tenemos en la categoría de selectividad los trastornos selectivos o sensoriales debido a causas orgánicas. En general, el perfil de pacientes son niños con trastornos o retrasos del neurodesarrollo, pacientes con patologías neurológicas específicas como metabopatías, cromosomopatías. En general, estos pacientes o la afectación sensorial que suelen desarrollar va desde el rango de una hipersensibilidad a una hipersensibilidad a las diversas propiedades de los alimentos. En general, son los niños que este trastorno sensorial puede desencadenar también en un trastorno motor y por lo tanto nos puede generar lo que conocemos como una disfagia orofaringia muy frecuente en este perfil de paciente con esta morbilidad. Cuando nos encontramos con una disfagia orofaringia que pueda estar desencadenada con una selectividad, nos vamos a encontrar diferentes enfoques o facetas. Si realmente solo tenemos una afectación de la fase oral o tenemos una afectación de la fase faríngea. O como en la mayoría de los casos, hay una afectación mixta. Y según la afectación funcional, podemos tener una alteración de eficacia y las correspondientes repercusiones nutricionales y de hidratación que conlleva. Por otro lado, podemos tener afectación a nivel de la seguridad, especialmente cuando tenemos trastornos sensoriales a nivel laringio y, como sabemos, el riesgo de provocar episodios de penetraciones, aspiraciones y, por lo tanto, las complicaciones respiratorias o la combinación o una disfagia con afectación funcional mixta, que en general suele ser la más frecuente que podemos encontrar en este perfil de pacientes. La tercera categoría engloba el grupo de niños con miedo a comer. Aquí en esta categoría también tenemos los niños que generalmente son considerados como temor a comer, pero por percepción de la familia, una falsa percepción. ¿Cuál es ese grupo de niños? Generalmente suele más frecuente en los lactantes. Son aquel grupo de niños que la familia cree pensar de que su niño tiene una dificultad de la alimentación porque a la hora de ofrecer notan cierta molestia. Pero ¿qué pasa cuando abordamos o evaluamos a estos niños en nuestra consulta? Miramos de que son niños que
están llevando también una alimentación acorde para la edad, que tiene un estado nutricional adecuado y que probablemente el malestar manifiesto no sea relacionado con la alimentación, sino que sea relacionado con una molestia, un malestar propio de la edad o que realmente hay un problema que no tenga nada que ver con la alimentación. Entonces, en este contexto, nuestra obligación, igual como en los grupos anteriores denominados también de falsa percepción, es tranquilizar a la familia, hacerle ver la situación de bienestar de sus hijos, intentar identificar si realmente existe un malestar secundario, identificarlo y tratarlo, y reforzar los hábitos de alimentación y la identificación de signos de alarma. Y ahí tenemos el grupo de niños con miedo o fobia a la alimentación, pero que ha sido desencadenado por una experiencia traumática. En general, lo más frecuente son los episodios de impactación, los episodios de atragantamiento, pero también podemos encontrar algunas veces por lesiones locales que nos pueden generar dolor y lo relacionamos un poco con la alimentación, o ese dolor se exacerba a la hora de la alimentación. En este contexto también debemos enfocar desde el punto de vista conductual. Habitualmente suele ser más frecuente con los sólidos y lo que nos desencadena lo que conocemos como término de disfagia fóbica y muchas veces disfagia funcional. Esto también suele ser con el abordaje adecuado desde el punto de vista tranquilizador para la familia, desde el punto de vista de identificación de signos de alarma y el abordaje de comportamiento y conductual, generalmente suelen ser resoluciones espontáneas y transitorias. En algunos casos en el cual estos cuadros se prolongan en el tiempo, esa fobia se prolonga en el tiempo, puede llegar a tener repercusiones nutricionales y la necesidad de un soporte nutricional. Por último, tenemos los niños que tienen miedo a comer secundario a una enfermedad orgánica. Son todos aquellos niños que, debido a una enfermedad, frecuentemente a nivel del tracto digestivo, nos genera molestia relacionada con la alimentación. Un simple reflujo nos puede desencadenar una alimentación no confortable, el tener una sonda lo podemos relacionar con no tener una alimentación confortable, afectaciones a nivel oral también podemos relacionar una alimentación no confortable. Por lo tanto, los niños también tienen miedo a comer, porque ven que cada vez que van a comer generan una situación de disconfort, de molestia, de malestar. Entonces, en estas situaciones es identificar el problema primario, tratarlo. En función de la evolución y la repercusión, podría asociarse a retraso ponderal y, según la evolución, si llega a cuantificar con el tiempo, puede asociarse a trastornos sensoriales. Por otro lado, luego de analizar y evaluar la conducta o el comportamiento de los niños y así como las valoraciones nutricionales, nos toca evaluar a los padres, evaluar el estilo de alimentación de los padres, de los cuidadores, para hacer una evaluación integral y completa que nos permita sacar conclusiones y, por lo tanto, ver si hay un problema y, si hay un problema, darle una solución. En este caso es muy importante clasificar a los cuidadores o los padres si realmente tienen un estilo de alimentación responsable, un estilo de alimentación permisivo, un estilo de alimentación controlador o autoritario, un estilo de alimentación negligente. En general, el prototipo adecuado, o por lo menos que tiene menos riesgo o se asocia a una evolución adecuada y no asociada a dificultad de alimentación, es el prototipo responsable asertivo. Los otros tres perfiles de estilo de alimentación de los padres tienen riesgo de desencadenar una dificultad de alimentación y, más adelante, un desorden de la alimentación. El perfil de padre responsable o asertivo es aquel padre que acepta dividir las responsabilidades. Son los padres que, por un lado, son ellos los que deciden dónde, cuándo y qué alimentos comer, pero también permiten que los niños decidan cuánto y qué cantidad comer, que es lo recomendable en estos casos. Son los padres que no controlan la alimentación, sino lo que hacen es que guían la alimentación de sus hijos, que hablan positivamente o refuerzan los hábitos positivos de los niños y evitan enfadarse o realizar malos gestos cuando observan algún gesto negativo. En general, son los padres que
permiten realizar una fase de saciedad, hambre, de forma adecuada, porque realizan una alimentación adecuada respetando los horarios, respetando el número de comidas durante el día, el tiempo de comida en cada una de ellas. Por lo tanto, nos permite tener una regulación en cuanto a las facetas de saciedad y hambre. En general son el modelo a seguir. En general se ha asociado que los niños con este estilo de alimentación de los padres son niños que consumen más fruta, más verdura y más lácteos y menor de ingesta de comida chatarra o basura. De ahí tenemos el perfil de padres controladores o autoritarios. Son padres que en general ejercen un control estricto, no guían la alimentación, sino que ellos la controlan. Ellos controlan todo el proceso de la alimentación de sus hijos. En general utilizan fuerza, castigo o amenazas para intentar lograr el objetivo, que es muchas veces para ellos, la percepción de los padres es que sus hijos se deben de comer la cantidad que le han indicado, sin estar seguros si realmente es la cantidad adecuada. Entonces son los padres controladores y son las situaciones en las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta o terminar de aclarar de que muchas veces los objetivos que tienen los hijos a la hora de alimentación no son los mismos objetivos o perspectivas que esperan los padres. Por lo tanto, es muy importante aclarar esta situación y enfocar en una faceta de intentar regular los periodos de saciedad y hambre que te permitan al niño llegar con un estímulo adecuado o con una sensación adecuada para realizar una ingesta adecuada. En general, al inicio parecen ser afectivos, pero suelen ser a corto plazo. Suelen tener mucho riesgo de generar conflictos entre padres y niños y en general conllevan a dietas desequilibradas y de escasa ganancia ponderal. En este grupo es muy importante determinar las facetas hambre y saciedad, que como todos sabemos es llevar una alimentación en cuanto a las 5 comidas, al día y respetar los horarios entre las comidas de no ofrecer nada, excepto del agua, evitar los picoteos para mejorar estas situaciones. De ahí tenemos los padres indulgentes o mejor llamados permisivos, que son aquellos padres que al final le dan a los niños lo que quieren con tal de que vayan a comer, que realicen su actividad, que realicen una ingesta completa, alimentan al niño cada vez que le piden y en general lo premian con comidas especiales. Por lo tanto, no crean un hábito, no crean o ponen el riesgo de desequilibrar la faceta hambre y saciedad, por lo tanto crean un desorden de alimentación que puede conllevar a complicaciones significativas. En general, estos padres sienten de que el ofrecer alimentación, el ver comer a su hijo, es el deseo primordial para ellos. Y como vemos, generalmente llevan una dieta desequilibrada y uno de los riesgos fundamentales es el riesgo de obesidad, por lo que son permisivos a la hora de la alimentación. Por último, tenemos los padres negligentes, que son los padres que suelen hacer caso omiso de la alimentación del niño, que no quieren hacerse responsables de ellos, que en general no ponen límites, no realizan ni contacto visual con la alimentación. Muchas veces, según la edad de los niños, si tienen varios hijos, dejan que los niños mayores se encarguen de la alimentación de los niños y por lo tanto también no hay buen equilibrio entre las facetas de hambre y saciedad. En general, este binomio o esta situación suelen desencadenar importantes y significativos problemas emocionales. Son un perfil de paciente que se suele asociar con frecuencia a retraso ponderostatural por un lado o por el otro extremo a obesidad. ¿Cómo podemos identificar el estilo de alimentación de los padres cuando estamos evaluando en nuestras consultas? En general, una forma sencilla, realizar una observación de la ingesta, que puede ser directa o puede ser por medio de grabaciones. Pero lo podemos hacer a través de 3 preguntas básicas, como son preguntar a los padres, ¿están preocupados por la alimentación de sus hijos? ¿Qué ocurre durante las comidas de sus hijos? Y por último, ¿qué hacen cuando su hijo no come? Con la respuesta de estas 3 preguntas básicas, y si podemos auxiliar a una observación de la ingesta, podemos sacar las conclusiones necesarias para identificar el perfil o estilo de alimentación de los padres y nos permite realizar una evaluación más integral y completa.
En cuanto al diagnóstico, ¿cómo será el abordaje diagnóstico de los pacientes que tienen dificultades de alimentación de inclusión? En general, lo básico de toda entidad, una buena historia clínica, una exploración física detallada y, en caso necesario, auxiliarnos de estudios complementarios. Siempre tener en cuenta con la identificación de signos de alarma. Después de esta evaluación, ¿qué nos va a permitir? Identificar en qué grupo de paciente está la situación que estamos abordando en este momento. Si está un paciente, el grupo paciente de poco apetito, el paciente de ingesta selectiva y del miedo a comer. Y de acuerdo al perfil de paciente, vamos a identificar si realmente está dentro de la normalidad, que solo es simplemente una percepción familiar, o, por otro lado, es un niño que puede presentar algún riesgo, que nutricionalmente está muy bien, pero que en función del comportamiento del niño o el comportamiento de la madre podría implicar un riesgo a largo plazo o de prolongarse o de seguir la situación, tanto nutricional o a nivel conductual. Por lo tanto, estas dos primeras facetas, si bien podrían catalogarse dentro de la normalidad y muchas veces son las que nosotros hacemos caso omiso o infraestimamos, al contrario, son las que deberíamos de tener cuidado porque es la que deberíamos de ofrecer un manejo preventivo, por lo tanto, para evitar el desencadenamiento o el desarrollo de un problema. Y por último, también el grupo de niños que al final desarrollarán un desorden o un trastorno de la alimentación, y los niños que realmente tienen un problema orgánico asociado a su dificultad de la alimentación. Para eso, la anamnesis, como sabemos, la que realizamos habitualmente, tomando en cuenta los puntos familiares, especialmente el perfil antropométrico de los padres, para ver la evolución nutricional de sus hijos, a nivel personal, los antecedentes perinatales, enfermedades previas, pero principalmente la evolución del desarrollo psicomotor. Los hitos en cuanto a nivel motor y sensorial, así como a nivel social, si se han desarrollado o no de forma adecuada. Pero básicamente en la anamnesis vamos a enfocarnos en cuanto a la alimentación, en cuanto al tiempo de evolución del problema. Si esa dificultad que tenemos con la alimentación es global o es selectiva a un alimento, a un grupo de alimentos. Si está asociada a alguna enfermedad, a un evento traumático, si está asociada a la introducción de un alimento específico, hay que conocer la evolución de su alimentación, en qué momento y de qué manera fue introducida la alimentación complementaria, si fue con un calendario rígido o se dejó de manera abierta, liberal, valorar un poco el ambiente donde se realiza la actividad de la alimentación, generalmente quién la realiza, el tiempo de ingesta y, por último, realizar un registro dietético lo más adecuado posible. Por otro lado, y no menos importante, como les decía previamente, intentar identificar a través de la anamnesis el estilo de alimentación de los padres. En exploración física, básicamente vamos a valorar el estado nutricional del niño, si realmente esta dificultad de alimentación está asociada o no a un estado nutricional. También buscaremos algún dato clínico o un hallazgo subjetivo de alguna enfermedad asociada que nos puede estar desencadenando esta dificultad de alimentación. Muy importante hacer énfasis en la evaluación neuromotora, tanto a nivel estructural como a nivel sensorial y motor, que nos va a brindar mucha información. Y por último, dentro de la exploración física hay parte de la evaluación como dato complementario. Si podemos realizar esa observación de la ingesta de forma directa, nos daría mucha información. Esta observación de la ingesta debemos asegurarnos de que tenemos que examinar de que realmente se está haciendo un ambiente tranquilo, si se está haciendo un uso de alimentación acorde para la edad. Tenemos que observar la actitud, la postura del niño y observar la actitud, el comportamiento con las diferentes texturas o con diferentes propiedades de los alimentos para identificar dónde está el problema. Si está con alguna grado de selectividad que pueda estar relacionado con alguna propiedad de alimento en cuanto a la textura o en cuanto a los volúmenes, con el objetivo de identificar algún signo de alarma que nos sugiera algún grado de dificultad de la alimentación. Estos signos de alarmas pueden ser orgánicos, que básicamente lo engloban dentro de lo relacionado a la disfagia orofaringia y en algunos casos relacionados a sintomatologías digestivas como vómitos, diarreas, sangre en las heces y la repercusión nutricional que puede estar presente.
y algunos signos conductuales, que en general es basado en la fijación, si el niño tiene alguna fijación por algún alimento que nos puede orientar hacia la selectividad o a la restricción extrema en la alimentación, si este trastorno o esta dificultad ha sido de forma brusca y ha habido un factor desencadenante asociado, por ejemplo, un evento traumático. Y en general, estos signos de alarma nos pueden orientar un poco hacia el perfil de paciente que pudiéramos estar en esta situación. Los estudios complementarios básicamente no suelen ser necesarios. ¿Cuándo vamos a utilizarlos? Cuando detectamos signos de alarma subjetivos de organicidad, cuando detectamos riesgo nutricional. En el caso de una analítica, por ejemplo, en el grupo de pacientes con alta selectividad por el grado de restricción, generalmente tienen deficiencia de micronutrientes, entonces estos pacientes podría estar indicados la realizar estudios complementarios, por ejemplo, analíticas con perfil nutricional. En algunos casos en el cual podemos estar asociados a una enfermedad orgánica y que tengamos presente la sospecha de la presencia de una disfagia orofaringia, nos podemos auxiliar de los estudios de la deglución. Por un lado, la biofluoroscopia y por otro lado, la bioendoscopia de la deglución. En cuanto al abordaje de los niños con dificultad de alimentación de la deglución, tenemos que tener presente de que tiene que ser individualizada, que va a ser basada según el tipo de dificultad y el tipo de desorden que tengamos presente. Tenemos que tener presente el contexto sociofamiliar y por lo tanto también la gravedad del caso. Pero lo más importante es intentar ofrecer un manejo multidisciplinario por la complejidad o por los diferentes factores que pueden estar involucrados en el perfil o en las situaciones de niños con dificultades de la alimentación. Pero sobre todo existen 3 pilares fundamentales en el tratamiento, en el cual tenemos que hacer énfasis. El soporte nutricional, el abordaje en cuanto al comportamiento o a nivel conductual y el manejo, el tratamiento específico de alguna etiología orgánica que esté presente. En cuanto al manejo nutricional, algunas claves o directrices que tenemos que tener presente, básicamente la consejería dietética. En todos los grupos o en todos los perfiles que nos vayamos a encontrar, siempre tiene que estar presente la consejería dietética, especialmente en los pacientes en el cual creemos de que hay una falsa percepción del problema. Esto, como hablamos inicialmente, no es que no existe un problema. Mientras la familia crea de que hay un problema, tenemos que considerar de que hay un problema y por lo tanto tenemos que tratarlo como tal. La consejería dietética sería nuestra herramienta para ofrecerle una solución y por lo tanto tranquilizar. Dentro de esta consejería dietética está asegurar, promocionar, educar o fomentar una alimentación acorde a la edad. Recordar a los padres que ellos son los que deciden el tipo, el horario y el lugar donde comer, pero son los niños los que deciden qué cantidad comer. Hacer énfasis de que no deberían de preocuparse tanto por la cantidad que comen sus niños, sino por la variedad y por el ambiente donde comen. Planificar los horarios de comidas que nos permitirán establecer o regularizar la faceta hambre-saciedad, caracterizada por ofrecer 5 comidas al día, 3 comidas principales y el resto que sea uno snack o intermedio, y no ofrecer comidas entre ellas o picoteos, sino simplemente agua. Animar a la ingesta de nuevos alimentos con exposiciones repetidas, estimular la alimentación independiente y, por otro lado, alertar sobre peligros y riesgos de pauta de alimentación anormal. De ahí la importancia de hacer un manejo preventivo, aunque creamos de que a nivel constitucional no hay ningún problema. Por otro lado, ofrecer un soporte nutricional en los casos que sea necesario. Inicialmente, enriquecimiento de alimentos, comimos alimentos naturales, frutos secos, por ejemplo, en los casos necesarios en el cual no lo sea suficiente el enriquecimiento de alimentos, tener presente de que podemos basarnos en la suplementación oral. Esta suplementación oral puede ser a base de módulos calóricos, de hidrato de carbono, de grasa o la combinación de ellos, o utilizar las fórmulas con alta densidad calórica. En casos ya bastante significativos, casos extremos, tener presente que también podemos hacer uso de los dispositivos externos de alimentación, en este caso la sonda nasogástrica o la gastrostomía. Y también tener presente que podemos modificar
o adaptar la dieta de los niños en los casos necesarios, especialmente en los casos en los cuales tenemos problemas sensoriales y motores a nivel orofaringio, ya sea en cuanto a la textura, en cuanto a la cantidad y muchas veces en cuanto al tipo de utensilio necesario para alimentar. Un punto muy importante, al día de hoy no está indicada el uso de fármacos estimulantes de apetito en estas situaciones. Por lo tanto, tampoco abordaremos nada sobre este punto porque no hay la evidencia suficiente y dentro de la práctica del día a día no son recomendables. Claves en el manejo del comportamiento de la conducta en general. Y lo primero que tenemos que hacer es tranquilizar a los padres, desculpabilizarlos, intentar desbloquear conflictos familiares si lo existen, fomentar un ambiente relajado al comer, como decía inicialmente, reforzar las actitudes positivas y hacer un poco caso omisos en cierta manera cuando tenemos actitud negativa o utilizar la técnica del time out o tiempo fuera, que es apartar la mirada o apartarse de manera transitoria cuando tengamos actitudes negativas, pero intentar no enfadarse o no padecer que estamos enfadados. Realizar actividades tranquilas o confortables antes de comer, como el simple lavado de manos, que sea un proceso tranquilo o que nos permita irnos ambientando a la hora de comer. Reforzar los hábitos correctos y saludables, enfatizar los aspectos sociales y placenteros de las comidas y tener en cuenta que los padres y hermanos deben de ser siempre, o al menos intentar ser modelos consistentes en el cual sus hijos se vean reflejados. Desde el punto de vista ya especializado, especialmente los pacientes que tienen alta selectividad o los pacientes secundarios a alguna enfermedad o organicidad que lleva algún trastorno sensorial o que consideramos que va a haber un problema conductual, tener presente la atención especializada por psicología y psiquiatría, el cual a base de entrenamiento para reforzar los comportamientos positivos y minimizar los negativos, intentan mejorar las situaciones conductuales de estos niños. Por último, algunas claves en cuanto al manejo orofaringio, en cuanto a las afectaciones sensoriales o motoras, que básicamente son llevadas por la fonoaudióloga o la logopeda especialistas en la deglución, basados en los procedimientos. Por un lado, los procedimientos adaptativos que tienen que ver en cuanto al entorno, que haya una luz adecuada, una temperatura y un ambiente sónico también adecuado, también al material a utilizar que sea acorde a la edad y que también sea acorde al patrón funcional que tenga en ese momento. Por otro lado, también intentar abordar el tema de la estructura basada en el fan food, específicamente en cuanto al sabor, en cuanto al olor, a la temperatura, en sí, a las diferentes propiedades de los alimentos. Y por otro lado, también basada en los procedimientos restitucionales. Por un lado, ayudar a adquirir las habilidades motoras y en los casos en el cual ya se habían adquirido, pero que se han retrasado o se han ido perdiendo, intentar recuperar esas habilidades motoras a base de la terapia miofuncional o el biofeedback por esteronoxia, que un poco son las herramientas que se suelen utilizar. Por último, tenemos la modificación de la alimentación o adaptación de la dieta en pacientes que tienen afectación sensoromotora a nivel orofaringio. En este caso, más que todo, es modificar la textura de su alimentación que le facilite la formación del bolo, que le facilite el tránsito del bolo, pero que al mismo tiempo también le genere una seguridad a la hora de su ingesta y por lo tanto minimizar las posibles complicaciones que desencadenan estos problemas sensoromotores. Por un lado, podemos adaptar los líquidos por medio del uso de espesantes en diferentes texturas, la más utilizada, textura néctar, pero en algunos casos podemos ofrecer una textura miel y en casos muy extremos, pero poco frecuentes, la textura pudding. En el caso de la alimentación blanda o triturada también la podemos adaptar o modificar. La más utilizada son la textura miel y pudding, que esta generalmente la utilizamos por un lado para mejorar el tránsito oral, por otro lado para reducir los residuos faringios y también por otro lado disminuir el compromiso en la seguridad a nivel de vía respiratoria, evitando los episodios de penetraciones y expiraciones. Y por último, también la modificación de los sólidos. Generalmente son los niños que tienen mucha afectación de la
de la fase oral, especialmente en la formación del bolo, en el cual el proceso de la masticación o el proceso sensorial de diferentes texturas le dificulta llevar una ingesta adecuada. Entonces, en estos niños también adaptamos la dieta, en este caso a una dieta de fácil masticación o una dieta lubricada e hidratada que permita un mayor confort a la hora de la alimentación. En el caso del abordaje de niños con disfagia fóbica, más que todo esto es un poco lo que nosotros hacemos en nuestro servicio dentro de la práctica día, que por si lo consideran útil, a nosotros la verdad que no es bastante útil. En general suele ser cierto, niños que han tenido fobia después de un episodio traumático y que dependiendo de la edad, podemos hacer un refuerzo positivo. Refuerzo positivo tanto para el niño como para la madre, que es lo que hacemos en estos casos cuando tenemos una restricción de la ingesta secundaria o un atragantamiento. Intentamos la terapia conductual inicialmente, tranquilizar tanto al niño como a la familia, pero en la mayoría de los casos también intentamos realizar estudios complementarios que nos confirmen como manejo conductual. Realizamos estudios de deglución con el objetivo de que el niño vea realmente de que no hay ningún problema y que la misma familia también vea de que no hay ningún problema. Esto nos sirve como refuerzo positivo. En general nos da bastante resultado y en casos en el cual no tenemos el resultado esperado es cuando activamos el seguimiento o el abordaje a nivel de psicología para tratar de complementar la evaluación. En conclusión, ¿qué podemos comentar? Que las dificultades de la alimentación de inclusión es una entidad bastante frecuente, que es preciso realizar una evaluación individualizada de cada situación, donde el abordaje integral, el binomio madre-hijo debe ser siempre, debe estar presente siempre. El enfoque preventivo, basado en la paciencia, en la desmitificación y la consejería, es primordial y necesario. Tener siempre presente que si la familia manifiesta que hay un problema, debemos enfocarlo de esa perspectiva e intentar abordarlo y ofrecerle una solución a esa queja o a esa percepción. El enfoque multidisciplinario en estas situaciones es fundamental y debería considerarse en todo niño con dificultades de la alimentación. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Es una palestra siempre muy interesante, con tópicos bastante difíciles y una estupenda presentación. Yo quería empezar comentando que me pareció estupendo que en tu primer diapositivo tú pusiste una foto de un padre alimentando a su hijo, y yo creo que es muy importante el rol de las figuras de los dos cuidadores o de los cuidadores asociados, como toda la familia, y el impacto que tiene el problema alimentario sobre todo el núcleo familiar. Parece que no es una patología que va a afectar solamente al niño, pero va a afectar a todo el núcleo de cuidadores, va a generar problemas en la escuela, con los abuelos y en los aspectos sociales. Entonces siempre ese enfoque tiene que ser extremadamente importante para que lo discutamos ampliamente, y especialmente los diferentes tipos de problemas que tú desarrollaste de una forma también interesante. Yo voy a pasar entonces a discutir algunas de las preguntas que nos hicieron acá. Yo creo que hay muchísimas y vamos a verificar si conseguimos unificar algunas de las preguntas y para que tenga la posibilidad de contestar lo más prontamente posible. Usualmente algunas cuestiones están relacionadas especialmente a la diferenciación específica de los diferentes problemas. Y una de las preguntas que más interesantes yo creo es cuándo yo puedo determinar que una patología, especialmente gastrointestinal, está asociado a un desarrollo de una mayor selectividad o problema de apetito. ¿Cuál, en tu experiencia, son los problemas que más se asocian entre selectividad y los trastornos gastrointestinales?
O sea, en general, dependiendo, yo creo va a depender del grupo de edad, en general. En el grupo pequeño, lactante, creo que todos somos conscientes que la patología digestiva más frecuente es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, una de sus manifestaciones es el rechazo o la disminución de la ingesta secundario al disconfort que suele generar en varios momentos de la alimentación y que como efecto negativo y según la evolución del cuadro va generando de forma progresiva una disminución de la ingesta, que es una manifestación primordial dentro de la abordaje del paciente con reflujo. Dentro de los niños mayores, en general sigue siendo el reflujo, pero básicamente si hablamos de organicidad desde el punto de vista digestivo, generalmente son las patologías neurológicas que son las que se suelen asociar a trastornos a nivel orofaringio como tal, que esto puede ser mixto, puede ser sensorial, pero también puede ser a nivel motor y en la mayoría de los casos suelen ir ambas afectaciones. Fuera del prototipo de paciente neurológico complejo, están los otros pacientes con problemas de neurodesarrollo, como hablábamos inicialmente. Los pacientes con autismo también suelen tener patologías digestivas asociadas, que si bien en la mayoría de ellos son funcionales, también suelen repercutir o exacerbar esa selectividad que pueden presentar. Pero en general, básicamente, toda patología relacionada al reflujo, a la esofagitis, al paciente al mismo trastorno funcional a nivel dolor abdominal de dispepsia funcional, que muchas veces se asocia o se exacerba con el tema de la alimentación, pudiera estar ahí presente. Otros podrían ser pacientes con problemas o lesiones locales. Yo pongo en énfasis en los pacientes, por ejemplo, con epidermolis bullosa, generalmente que tienen muchas lesiones locales, o a veces no tienen lesiones locales, sino que tienen lesiones esofágicas, generalmente, muchas veces por la experiencia traumática que tienen con su alimentación, también desencadenan desórdenes alimentarios. Carlos, parecenos que siempre la severidad del problema va a ser determinante para inicialmente la preocupación del padre o de los cuidadores, del profesional de la salud y del tipo de intervención. ¿En qué ocasiones tú crees que, por ejemplo, salimos de una simple modificación de hábitos, de conductas, para intervenir de una forma más importante, especialmente con intervención externa, cuando tenemos que pasar una sonda nasogástrica o utilizar la alimentación enteral, o cuando hacemos una gastrostomía? ¿Y cuáles son los casos que ustedes creen que sea necesaria una intervención más agresiva? O sea, en estos casos, básicamente cuando creemos de que primero identificamos una ingesta insuficiente y que esa ingesta insuficiente, después de dar una consejería adecuada en cuanto a refuerzo y recomendaciones de una alimentación acorde, o en casos, por otro lado, enriquecimiento con otros alimentos naturales, no es suficiente porque probablemente el problema que está conllevando persiste, no logramos cubrir sus necesidades y vamos viendo que ya tenemos riesgo o ya hemos desarrollado compromiso a nivel postestructural, es cuando debemos de utilizar el soporte nutricional, que en este caso siempre va a ir por etapas. Siempre voy a empezar por un soporte nutricional oral, que incluso dentro del soporte nutricional oral puedo solo basarme a nivel de módulos de hidratos de carbono, de grasa, la combinación de ello, o puedo basarme por las fórmulas de alta densidad calórica en función de cada perfil. Cuando no me funciona este soporte nutricional o esta vía oral y creo de que todavía estoy teniendo una ingesta, unos requerimientos insuficientes para mantener un adecuado crecimiento y desarrollo, es cuando voy a usar los dispositivos externos. Eso basándome solo
en la ingesta a nivel hablando de eficacia como tal, que por una selectividad el paciente tenga una restricción tan significativa, pero también podemos tener el paciente que puede tener alteraciones estructurales o motoras que exacerban el problema, que ya me pueden tener no solo alteración en eficacia, o sea, a nivel nutricional, sino que también alteración a nivel de la seguridad de la alimentación, que ya me genera riesgos importantes, aparte del compromiso nutricional. Entonces, en este perfil de paciente es donde yo podría utilizar con mayor frecuencia los dispositivos externos de alimentación, ya sea la sonda o ya sea la gastrostomía. El tema de la gastrostomía, ¿cuándo? Cuando la sonda nasogástrica creemos que estamos dependiendo por un tiempo prolongado. Generalmente, por norma general, son las 12 semanas, que es cierto que dentro de la práctica muchas veces lo prolongamos un poco, pero en el punto en el cual nosotros consideramos que ya no podemos dar un soporte oral o por sonda nasogástrica, utilizamos la gastrostomía. Y el otro caso es cuando realmente está contraindicada la ingesta oral, porque tenemos serios compromisos a nivel de seguridad faríngea, cuando hay riesgo importante de episodios de aspiración y penetraciones, el cual no podemos compensarla con adaptación de la dieta, con modificación de la textura de la dieta, con modificación de los volúmenes de la dieta o el mismo utensilio. Entonces, en estos casos es cuando utilizamos de una vez los dispositivos y en este caso la gastrostomía. Yo creo que para el pediatra general es muy interesante saber que, por ejemplo, la mayor parte de los casos que llegan a nuestros centros tienen una preocupación extrema de los padres, pero cuando vamos a establecer un diagnóstico, el examen físico o la evaluación bioquímica, casi siempre no tenemos un muy importante comprometimiento nutricional. Al revés, tenemos algunos casos de sobrepeso y obesidad. Tenemos muy poca variación de los niveles bioquímicos, entonces prácticamente hacemos un screening de todos nuestros pacientes y hay muy poca alteración, y realmente el problema conductual es muy importante. Entonces yo creo que es muy interesante establecer algunas preguntas. Por ejemplo, una de las características de la clasificación de Kerzner fue evaluar el número de alimentos ingeridos como una de las características de la restricción. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que ese número es la verdad un número que fue aleatorio. La verdad no fue basado en un estudio bastante establecido, porque existen algunos números que son bastante conflictantes. Son 10, son 15, son 20, son preparaciones, son alimentos diferentes, son alimentos que van a cambiar de acuerdo con el tiempo. Entonces eso sería muy interesante. La restricción más importante que, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, está en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, el ARFID o el trastorno restrictivo evitativo, que nosotros llamamos de TARI en Brasil y en otros países de América Latina, que son bastante diferentes. Pero nosotros vemos, por ejemplo, que en algunas poblaciones de nivel bajo, por ejemplo, hay un número muy pequeño de alimentos que son utilizados por la población, y esos alimentos, si tienen una cantidad adecuada, serían suficientes para por lo menos mantener bien los alimentos. ¿Cómo podemos establecer, por ejemplo, si el número o la cantidad, la frecuencia, el volumen sería lo más adecuado para evaluar la calidad de la alimentación? Yo recomendaría primero basado en los grupos de alimentos, ver si realmente existe un cumplimiento adecuado de los diferentes grupos de alimentos. Si hay un cumplimiento adecuado de verduras, de frutas, legumbres, de fuentes proteicas, de lácteos. Empezaría mi evaluación aparte basándome en la evaluación de los grupos de alimentos, y a partir de ahí identificaría qué grupo es más deficitario y ver de qué manera puedo compensar, ya sea ofreciendo una variante que me pueda ofrecer el grupo deficitario con un grupo en el cual yo encuentre una preferencia mayor, que a veces lo podemos compensar.
pero yo basaría mi análisis en la evaluación de la adherencia o el cumplimiento según los grupos de alimentos para valorar realmente si tenemos un riesgo significativo de restricción, principalmente de micronutrientes, que es lo que solemos encontrar a nivel de selectividad. Una otra pregunta muy frecuente es si existen herramientas que pueden ayudar al pediatra, al gastroenterólogo en la consulta, especialmente para evaluar de una forma más adecuada o menos adecuada los aspectos, por ejemplo, sensoriales, especialmente en los casos de aversión sensorial. Por ejemplo, tú demostraste muy bien 3 preguntas para evaluar el estilo parental. Existen cuestionarios validados en diferentes idiomas para evaluar el estilo parental. ¿Tú utilizas alguna cosa de alguna herramienta o validada en lengua, en idioma español, sobre, por ejemplo, para la evaluación de los aspectos sensoriales? En los aspectos sensoriales, en general, estandarizados como tal, no solemos utilizar. Tal vez sea interesante que existe para los que tienen más interés, existe una herramienta que es validada en diferentes idiomas, que es el cuestionario de DUNN, D-U-N-N, que puede ser utilizado especialmente para investigación. En la práctica clínica, yo creo que basta simplemente una anamnesis bastante adecuada, se percibe rápidamente si es una aversión sensorial o si es una hipercaracterística sensorial que es absolutamente esperada por diferentes niños, ¿no? En relación a otra pregunta interesante es la combinación entre las diferencias entre neofobia y los aspectos selectivos. ¿Cómo que yo puedo separar, por ejemplo, la neofobia, que sería una característica fisiológica, de un selectivo o un elemento importante? Si una pregunta de Daniela, por ejemplo, Sechi, es si, por ejemplo, si un niño que es selectivo no va a mejorar con exposiciones repetitivas, así como ocurre con la neofobia. En general, o sea, la diferencia es que los niños con cierto grado o cierta selectividad, una selectividad leve, en general es poco probable de que me mejoren con exposición repetida, que es lo que suele pasar con la neofobia. Entonces, ¿qué hacemos la neofobia? Sabemos que es la exposición repetida, la frecuencia adecuada para determinar si lo rechazamos o no. En el paciente con selectividad leve, esta estrategia probablemente no nos funcione. Entonces, muchas veces se puede basar en intentar mezclar alimentos que tienen preferencias, esconder los alimentos que tiende a rechazar, por ejemplo, en salsas, en puré, en crema, intentar, por ejemplo, si tiene una selectividad a cierta verdura, intentar esa verdura enmascararla con algún alimento que es de su agrado, en alguna salsa, en una crema, que nos permita de alguna manera llevar un proceso lento pero progresivo de aceptación. Pues realmente es una herramienta que solemos utilizar para mejorar ese grupo de pacientes con cierta selectividad. Perfecto. Conversando sobre alimentos, por ejemplo, una pregunta de la doctora Molano es sobre una conducta que se discutía especialmente con el grupo de la doctora Milano, que era la nutricionista que trabajaba con el doctor Kessner, sobre si aún es válido el concepto de los alimentos ancla o esos alimentos súper especiales que serían poderosos para poder, por ejemplo, basar la alimentación del niño. Si sigue siendo importante establecer algunos alimentos que sean muy importantes para mantener el estado nutricional de esos niños. En general, o sea, tenemos que enfocarnos en la variedad, fomentar la variedad de la alimentación, por muy dificultosa que se nos oriente. Una manera de compensar lo que hablábamos, es cierto que algunos grupos de alimentos que generalmente son preferidos en cierta manera pudieran compensar los grupos de alimentos rechazados, pero a largo plazo podemos tener una mejoría a corto plazo, pero a largo plazo se podría descompensar o prolongar el cuadro, o simplemente estamos enmascarando en ese momento la mejoría o la solución del problema, pero a largo plazo probablemente ese problema persista y se pueda presentar con un aspecto más significativo.
Por lo tanto, deberíamos siempre enfocarlo en intentar fomentar la variedad. Dos preguntas muy recurrentes que aparecen en nuestras conferencias y yo creo que para ustedes también. Todo existe para no utilizar los estimulantes de apetito. ¿Por qué? ¿Y cuándo ustedes utilizarían suplementos alimentarios? Estimulante del apetito porque yo en lo personal y nosotros en general no utilizamos estimulante del apetito, uno, porque consideramos, o yo también en lo personal, que es un mito, yo lo veo así, que se ha transmitido a lo largo de los años y muchas veces lo utilizamos porque otros lo utilizan o porque vimos dentro de nuestra formación que lo han utilizado y se ha quedado esto en el camino, pero evidencia suficiente para que demuestre que el estimulante del apetito me va a solucionar el problema al cual lo voy a utilizar. ¿Me va a estimular el apetito? Tal vez. ¿Me va a solucionar el problema al cual lo voy a utilizar? Probablemente no. ¿Y cuándo utilizaríamos, por ejemplo, los suplementos alimentarios? Eso es una pregunta siempre también muy importante en las palestras. A suplementos alimentarios, por si hay confusión de términos, se refieren a... Yo creo que los suplementos hipercalóricos, yo creo que la pregunta debe ser esa, si hay utilización de suplementos hipercalóricos. Un soporte nutricional basado en suplementación, es lo que hablábamos inicialmente, cuando no tenemos una ingesta adecuada, no tenemos una cobertura adecuada de los requerimientos energéticos del niño y básicamente está con un riesgo nutricional significativo que no hemos logrado compensar con una consejería adecuada en cuanto a alimentación y un enriquecimiento acorde para la edad. Entonces, en estos casos, no nos queda otro remedio de que si todavía persiste el problema, no hemos solucionado el problema que está desencadenando esta ingesta insuficiente y estamos teniendo complicaciones, en este caso riesgos, complicaciones nutricionales, es cuando tenemos que hacer uso del soporte nutricional, en este caso los suplementos nutricionales. Como decía previamente, en general nosotros aquí usamos mucho los módulos calóricos, pero también tenemos el perfil de paciente en el cual utilizamos las fórmulas hipercalóricas o fórmulas también con el perfil hiperproteico y que también con alta densidad calórica, va a ser en función de cada niño, pero básicamente eso cuando no podemos cubrir nuestras necesidades con alimentación propia del niño, no es capaz por sí solo de cubrir sus necesidades. Carlos, ¿tú crees que el estado nutricional de los padres puede influenciar en algún tipo de la forma que se alimentan los niños, especialmente, por ejemplo, con el aumento gigantesco de la obesidad en nuestros países? Por ejemplo, si existe una expectativa para que esos niños coman más. Sí, no. Creo que hay una relación directa, o al menos es un factor de riesgo, porque te da un reflejo del entorno en el cual ese niño se está desarrollando, un entorno te da una idea de los hábitos o el ambiente en cuanto a la alimentación que está experimentando ese niño. Si yo tengo unos padres riesgos nutricionales, ya sea de un extremo de disminución o un extremo de obesidad, que probablemente no están llevando una alimentación adecuada para ellos. Y si ellos no están llevando una alimentación adecuada, el riesgo de que su hijo o ellos no puedan proporcionarle, ya sea por asuntos socioeconómicos o por asuntos educacionales o culturales, es de esperarse que su hijo también tenga ese riesgo de alimentación desequilibrada, inadecuada y por lo tanto las consecuencias que pueda conllevar. Tenemos una pregunta que yo creo que puede ser muy interesante, especialmente para el futuro. ¿Cómo crees que puede haber una relación entre la genética y el medio ambiente, especialmente el principio de la vida, causando algún tipo de problemas alimentarios? Si existe esa interacción.
dependiendo de a qué problemas alimentarios nos estamos refiriendo. Como hemos visto, hay dificultades alimentarias que simplemente son falsas percepciones o pacientes en riesgo, y está el grupo que realmente realiza un desorden alimentario. En este grupo pequeño que realiza un desorden alimentario, en general, al día de hoy, predisposición genética, que haya evidencia suficiente, yo por lo menos no lo puedo asegurar. Si se habla que pacientes o niños que tienen un desorden alimentario y sus padres o algún familiar directo también lo tiene, el riesgo de que lo pueda desarrollar en algún momento durante su edad pediátrica o adolescencia es mayor. Yo creo que tal vez serían dos problemas diferentes. Uno sería, por ejemplo, la influencia genética de una familia que tiene problemas alimentarios o que tuvo problemas alimentarios. Casi siempre uno de los antecedentes, uno de los padres tuvo algún problema de comportamiento también parecido, entonces la influencia genética podría ser importante, pero también podría ser comportamental. Y la otra sería el tracking genético, las características epigenéticas que podrían llevar a una modificación alimentaria en el futuro. Yo creo que tal vez exista un campo de investigación aún amplio para evaluar las diferentes situaciones en relación a eso. Yo quería especialmente abrir ahora la palabra especialmente a Liliana, a Rodrigo, si quieren hacer una última pregunta. Y yo, de mi parte, yo creo que hemos conseguido discutir muchísimo. Tenemos bastante poco tiempo ahora, ya estamos casi con 1 hora y media de presentación. Liliana, Rodrigo, ¿quieren hacer alguna otra pregunta? Mauro, mil gracias por tan buena conducción, y Carlos, igual por tu excelente presentación. La verdad es que yo me encuentro sumamente feliz de que esta sesión haya terminado y cerrado estos hot topics. Realmente le decía justo a Rodrigo por el interno, es una hora en la que piensas que todo el mundo está trabajando, pero ha tenido muy buena acogida, y yo creo que el tema es un tema de tan grande interés en toda nuestra sociedad que por ello la acogida, y pues con los dos de ustedes, pues excelente abordaje. No, realmente yo no tengo ninguna pregunta, nada más quería dejar como muy claro el mensaje, sobre todo porque en nuestros países de Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, hemos tenido muchos mitos, como Carlos muy bien lo mencionaba, y sobre todo mucho hasta difusión de propagandas de televisión, videos, en uso de redes sociales y demás, que promueven el uso de suplementos nutricionales como parte de una alimentación saludable, en donde hay niños sanos que no tienen problemas de crecimiento ni alteraciones, como si pudieran ser un reemplazo de comida. Y creo que ese mensaje es inadecuado. Creo que incluso, como muy bien lo mencionaba Carlos, el exceso de proteína y de energía que traen estos tipos de productos pueden llevarnos a sobrepeso y malnutrición, que es otra problemática. Entonces creo que simplemente el mensaje sería ser cuidadosos con el uso de estos productos, y evidentemente de acuerdo con que no existe un estimulante específico del apetito, no hay información basada en evidencia científica que respalde esto, y nada más es un mito. Y muchas gracias nuevamente. Pero yo creo que sería muy interesante que siguiéramos investigando alguna posibilidad de tener una píldora mágica que pudiera solucionar los problemas de nuestros pacientes, porque realmente nuestras consultas son un consultorio sentimental, nosotros decimos, porque siempre es uno de los locales donde existe mayor llanto, mayor preocupación. Realmente parece que es una cosa tan simple, un niño que no quiere comer, pero los padres están absolutamente perdidos dentro de ese problema. Rodrigo, ¿quieres hacer alguna cosa o ya pasamos al cierre? Yo nada más quiero agradecerles, coincido con Liliana, la excelente coordinación que has hecho, pero sobre todo también la excelente presentación de un tema que pareciera sencillo, pero que muchas veces es muy difícil de tratar. Ustedes son los verdaderos expertos, pero creo que la exposición que nos hizo el día de hoy Carlos ha sido una de las mejores exposiciones que he visto respecto al tema, y la verdad es que dejó claros muchos de los conceptos. Gracias por aclararlos, gracias a ustedes dos por aceptar. Verdaderamente creo que cerramos con broche de oro, y pues nada más despedirnos, y para eso le vamos a pedir al doctor Reinaldo Pía, que es nuestro presidente, que haga una clausura
a este curso. Muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias al doctor Reinaldo por la confianza para realizar este curso, que en realidad nació mucho de él el querer hacer algún tipo de curso, y simplemente Liliana y yo le dimos la forma en que se tenía, pero fue gracias a una idea inicial de él. Así que, Reinaldo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo estoy feliz, por supuesto, y muy sorprendido de la receptividad que ha tenido este curso. En todos los meses que llevamos ya de pandemia, este es el cuarto curso en modalidad virtual y en modalidad e-learning que desarrolla la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Y yo creo que con cada curso, obviamente, la sociedad madura, crece, la experiencia didáctica también avanza. Estamos ahora más familiarizados con esta tecnología y específicamente con esta modalidad e-learning que estamos implementando desde el año pasado. Fíjense que esta modalidad permite que el participante, por supuesto, se conecte en vivo, como lo hemos visto hoy, y disfrute y aproveche las conferencias en vivo. También permite el que el participante se conecte, digamos, en diferido, ese tipo de conexión asincrónica, y entonces ya en otro momento y en otro tiempo igualmente aprovecha el contenido. La tecnología permite hacer una cuantificación de esos contactos asincrónicos, y específicamente en lo que se refiere a este curso de nutrición, el sistema ha registrado un número muy importante de visitas asincrónicas al webinar nuestro, donde están expuestos los diferentes cursos. Rodrigo, creo que son más de 1.200 contactos asincrónicos, visitas asincrónicas que se han registrado en las últimas semanas. Estamos hablando de 1.200 y tantas personas que en algún momento visitaron nuestra web, se acercaron al espacio donde están los cursos, y entonces comienzan digamos, a exponerse a todo el conocimiento que está aquí plasmado. Han sido 8 semanas, 8 temas, más de 20 participantes, conferencias de primer nivel, participaciones de primer nivel, tanto por parte de moderadores como conferencistas. Un ejemplo de ello es la sesión de hoy, que ha sido realmente magistral. Así que, pues, de verdad que para la sociedad latinoamericana, como grupo académico y como sociedad científica, esto es una experiencia, por una parte, novedosa, por otra parte, completamente enriquecedora. De mi parte, yo solo puedo dar agradecimiento a quienes trabajan y a quienes ponen todo su esfuerzo y su pasión y su amor por la academia en este tipo de actividades. Y en este caso me estoy refiriendo específicamente al caso de Rodrigo Vázquez y Lidia Ladino, que se sentaron, diseñaron y de alguna forma hicieron realidad este programa académico de altísimo nivel. Así que para la sociedad no hay solo sino palabras de agradecimiento. De parte de la sociedad no hay solo sino palabras de agradecimiento hacia ustedes por su labor y por su apoyo. Para todos los que nos están visitando continuamente y están enriqueciendo su práctica clínica con estos conocimientos, pues bienvenidos, esa es la idea. Seguir favoreciendo este tipo de contacto, este tipo de programa académico, que al final quien va a beneficiar es a nuestros pacientes. Cuando tengamos a nuestros pacientes la posibilidad de tener una mayor experiencia, un mayor conocimiento que permita también un mejor manejo clínico. Así que muchísimas gracias a los conferencistas de hoy, a Carlos y al doctor Pisberg. Muchísimas gracias a los coordinadores de todo el programa, a Rodrigo, a Liliana, a todas las personas que se conectan con nosotros y que participan día a día de estas actividades. Y pues seguimos adelante. Muchísimas gracias para todos y buenas tardes por acá. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Creo que también hay que, antes de despedir, hay que agradecer, porque también hemos tenido apoyo de la industria farmacéutica, y gracias a una buena relación sana y ética con la industria farmacéutica hemos podido becar a una cantidad importante, creo que alrededor de 300 becas para este programa académico fueron otorgadas a través de Nestlé Nutrition. Entonces son 300 médicos, 300 colegas, muchos médicos de atención primaria, pediatras, algunos especialistas, que gracias a esa relación ética entre la sociedad académica y la industria farmacéutica pudieron también y se están pudiendo beneficiar de este tipo de actividades. Así que gracias a la industria por su participación y por su apoyo, porque de alguna forma esto hace que nuestro mensaje difunda y llegue más lejos, gracias a ese apoyo que nos da y que nos brinda siempre la industria, y en este caso específicamente Nestlé Nutrition México. Así que muchísimas gracias y ahora sí, buenas tardes.
Hasta luego, muchísimas Gracias, hasta luego. gracias, Reinaldo. Gracias, chao, Buenas chao. tardes. Gracias, Reinaldo. Saludos, Gracias. gracias. Chao, chao. Chao.